Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy señor Pixel y en este episodio vamos a empezar a expandir un poco más las conexiones de la ciudad. Digamos que ya tenía un episodio donde expandí algún tipo de conexión al exterior, como fue esta autopista, en este caso por esta zona. Pero entonces lo que yo veía es que, digamos, las personas que vienen de acá o los que vienen del downtown, tiene que hacer un giro súper gigante por acá o por esta zona para poder salir hasta este otro lado. Entonces quiero acortar como el camino atravesando esta montaña, pero como esta montaña es tan elevada, estoy pensando en construir como una autopista aquí como en espiral y que se forme una nueva intersección aquí un poquito más compleja de lo que ya está. Digamos, nunca me gustó esta intersección, pues además de sencilla, pues es como muy grande, muy larga. También tocaría agrandar un poco más la autopista y ya volverla doble calzada para tener después espacios para tener más suburbios o más vivienda. Otra parte donde vamos a expandir será esta parte, crear una conexión que salga hacia este lado para tener más suburbios hacia esta zona. Pues no solo es expandir puras carreteras, aunque digamos el estilo es muy norteamericano de puras carreteras, pues el tren también es importante en esta ciudad. Entonces voy a hacer la conexión aquí hacia acá, que va a permitir pues tener una entrada y salida a la estación principal. Y vamos a empezar a expandir el tren hacia este lado, por esta zona, porque estoy pensando construir aquí otra ciudad, que es como una ciudad playera, eso lo veremos mucho después. Y estoy pensando utilizar estos terrenos para hacer un puerto. Digamos que es como la puerta de entrada hacia, digamos, las mercancías. Entonces quisiera utilizar este río para crear ese puerto. Tenemos, digamos, otras entradas de varios ríos. Entonces yo no sé si en algún futuro tendré muchos puertos porque me gustaría tener, digamos, aquí otro puerto de mercancías de pronto en esta salida para que quede mucho más cerca del downtown. Pero por ahora quisiera como utilizar como esta zona. No sé si también arriesgarme a crecer un poco más el río y la navegabilidad de todo el río. Y posiblemente podría construir aquí el puerto, ya que esta zona es muy amplia para tener barcos y que lo podría conectar con tren más fácilmente. Entonces por ahora será crear la autopista y el tren hacia el norte de la ciudad. Yo digo que para mí es el norte, pero no sé la posición del sol donde se encuentre bien y dónde cae como para saber dónde es el norte, pero digamos que ese será el norte para mí. Porque hago también una autopista para acá, es porque aquí tengo digamos una pequeña planicie. Esto se podría mejor ver con esto. Aquí es un poco plano en esta zona y lo que podría hacer es construir aquí más vivienda y crecer un poco más la ciudad porque digamos lo que yo siento de la ciudad es que le falta expandirse más y sentirse como más grande. Por ahora se ve demasiado compacta y sobre todo porque no he utilizado muchos terrenos. Por ahora comencemos a hacer la autopista y veamos si esta autopista en espiral va a funcionar o no. Para esto de una vez voy a hacer que sea paralela. Aquí como ven, digamos, son una inclinación muy alta. Entonces por eso lo que voy a hacer es esa forma en espiral. Que eso también he visto algunas autopistas en Asia. Listo, ya tengo el espiral, yo creo que queda bien. No sé, algo le pasó a Movit y no funcionan como las teclas para elevar y para subir. Lo mismo el control Z tampoco está funcionando. No sé si me toca reiniciar el juego. Pero pues mientras tanto, lo que voy a hacer es cambiar la dirección de esta autopista. ¿Qué voy a hacer? Esta autopista que venía así curva, entonces lo que va a hacer es ahora seguir derecho por acá para continuar hacia el exterior y esta va a seguir aquí derecho para conectarse con este puente y así hacer la intersección. Para eso voy a pausar el juego, será como lo mejor para que no se dañe como el tráfico.
aquí toca activar el Anarchy para poder construir en como en las zonas que uno no ha desbloqueado. Eso es bueno porque así uno no tiene que pagar por ese nueva administración o nuevo costo de cada zona o tile, como se le llama en inglés. Si uno la desbloquea, pues eso genera una administración como vimos en el anterior episodio. Entonces la idea es con Anarchy construir por lo menos las carreteras para que no tenga que estar desbloqueando esos tiles. Vamos a ir ampliando primero el tren y ya después ahí se hago la intersección bien. Ya tenemos la conexión, entonces lo que voy a hacer es crear la intersección. Tenía puesto la anarquía, entonces estaba quedando como todo raro porque estaba quedando sobre la autopista. Y pues la idea es que no quede sobre la autopista porque después no puedo hacer la conexión porque queda superpuesto. Bueno, volví a reiniciar el juego a ver si Movit había mejorado, pero no. Entonces lo que pasó es que toca reiniciar como los comandos que tiene Movit. Entonces toca volver a poner sobre todo lo que es control Z y los más usados, ¿no? De mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces si les pasa, lo mejor es resetear por ahora. No sé, de pronto algo esté molestando con el mod. Vi en el foro y solo había un comentario que también tenía ese mismo problema. Y él fue el que dijo que había que resetear los comandos. Entonces con eso ahora sí ya me funciona. Y lo que voy a hacer es poner más alto esta parte de la autopista para crear como una intersección por debajo de esta elevación y así hacer la conexión de esta autopista a esta. Aquí lastimosamente todavía no existe el mod para suavizar las calles. Sobre todo de arriba abajo. Es ahora lo que voy a hacer si es una calle de salida desde acá. Y ahí queda. Toca después ver cómo pasan los carros, si los carros pasan bien por ahí, pero queda mucho mejor así que hacer esta elevación mucho más grande. Lo otro es que también toca hacer una salida que quedó muy alta, no lo sé, demasiado alta. Digamos aquí se puede bajar un poco, lo mismo bajar este, pero igual va a seguir siendo una, o bueno, una rampa demasiado alta. Y ahora por este hueco intentaré hacer una rampa que venga de aquí hasta acá. O podría conectarla con esta misma salida o bueno, calle de salida. Vamos a ver si da. La rampa no me gusta, entonces voy a intentar hacerla de otra forma, lo mismo esta. A ver si funciona mejor porque la verdad no me gusta cómo queda esa rampa como tan alta.
Bueno, ya teniendo, digamos, la base de la intersección, entonces vamos a conectar esto. Todavía falta para conectar con la universidad. Esta intersección va a ser un poco sencilla. No sé si cuando empiece a construir más residencia por este lado, de pronto haga una un poco más grande para que tenga mucha más capacidad. Pero por ahora la voy a dejar así, solamente para que el bus que llega hacia la universidad pues pueda entrar a esa zona. Ya teniendo la intersección en espiral, entonces empiezo ya ahora sí a ampliar por toda la montaña lo que es la autopista. Quiero aquí en esta parte dejar un túnel porque digamos ahí ya había muchas inclinaciones, la montaña ya era muy alta, pero en algún punto pues sí dejarla como si fuera sobre superficie. Una de las cosas que no me ha gustado del juego es que si uno no aplana el terreno y por ejemplo quiere hacer como en estos momentos es que estoy construyendo de manera ágil la autopista, queda con muchas inclinaciones y no aplana el terreno por el que se está construyendo la vía, que entonces en algún punto pues se ve un poco mal y toca arreglarlo manualmente. Eso deberían mejorarlo en el juego. Listo, con esto ya tenemos otra conexión. Digamos que aquí hice una conexión un poco simple. En algún momento pues arreglaré esta parte de la autopista. Hice esta forma serpenteada. Creo que es como la más fácil de hacer en estos momentos para bajar la colina. Ya no era mucha elevación, entonces no quería tampoco volver a hacer otro espiral acá. Aquí quiero hacer como otra conexión, pero es con como autopista muy pequeña. Más o menos sería así. Sería la conexión de aquí hacia lo que vaya a construir como en esta parte que es un poco plana. Que serían más que todo suburbios, yo creo. Entonces, con estas elevaciones que tiene ahora la nueva autopista, puedo conectar más calles nuevas por acá para empezar a hacer más viviendas. Lo mismo, aquí hice una conexión sencilla con la universidad, pero esta calle también la puedo conectar con esta parte de acá. También podríamos tener viviendas en esta zona. Voy a hacer una línea de pasajeros que sea la que conecte con el exterior acá. Y ahora sí ya tenemos la nueva intersección, la nueva autopista y la nueva línea de tren que va a permitir que traiga más gente. Ya varios carros lo están usando. Este, por ejemplo, este carro también ya va llegando a la ciudad y va hasta la zona industrial, de lejos. Y así que queda la nueva intersección. Lo más curioso es que por más de que es una intersección mucho más grande y tenemos una nueva autopista, me va a permitir ahora sí construir en estas zonas que no había construido, porque puedo hacer conexiones de carretera por debajo y pues aquí podría conectarlo por esta zona y quedaría bien para poder construir más vivienda, que eso es lo que me interesaba en estos momentos, para que se vea la ciudad un poco más expandida y ya tener todos estos terrenos un poco más libres. En el caso de acá vamos a hacer un poco más sencilla la intersección, entonces por debajo del puente vamos a construir las salidas, que yo creo que es lo mejor para no elevar tanto los puentes.
Fíjate que con esta intersección ahora queda un poco como más fácil, digamos, los carros vienen por acá, hacen el giro y entran al puente. Ya no tendrían que hacer como toda esta serpiente para poder llegar acá. Entonces, no sé qué hacer porque me gusta dejar esta intersección. Dejémoslo por ahora así y después vamos analizando. Y ya con esto terminamos este capítulo. Ya tenemos nuevas conexiones, nueva autopista. Nos vemos en el siguiente capítulo que ya será expandir mucho más la ciudad y empezar a ganar más dinero también. Chao.